Bienvenidos nuevamente a La Encrucijada, donde hablamos de lo humano, lo divino, lo que nos gusta, lo que nos molesta de este hermoso país y su gente, que somos nosotros. Hoy tenemos un tema muy interesante, que es la cirugía plástica, porque se le ha dado un término de banalidad y realmente tiene un criterio más profundo, que es lo que vamos a dilucidar hoy con un invitado muy especial que tenemos, que es el doctor Alejandro Afanador. Él estudió cirugía plástica y craneofacial y tiene certificación para poder operar, que no es fácil conseguir eso, en Chile y en España. Gracias por haber aceptado nuestra invitación, doctor Afanador. Con todo gusto. A toda la teleaudiencia un abrazo muy especial y espero resolver todas tus inquietudes y todas las preguntas de ustedes el día de hoy. Gracias. Ven, pilas para que puedan mandar inquietudes. ¿Qué es la ética estética, de la cirugía estética? ¿Dónde radica la ética de un médico, un cirujano? Sí, es uno de los valores y de los elementos esenciales en la práctica médica. Lamentablemente, hoy en día se ha venido perdiendo esta virtud y este valor entre muchos de los colegas y médicos en Colombia. La idea es justamente que los pacientes acudan, reciban una atención profesional, honesta, sincera, donde se establezcan claramente los alcances y las limitaciones de una intervención, sin ir a pensar simplemente en hacer intervenciones por un objetivo puramente económico. Ay, o sea, esa es la del médico. Lo pregunto por qué, porque me enteré de un caso a partir de una conocida que fue a consultarlo porque quería operarse la nariz. ¿Y qué fue lo que usted le respondió? Bueno, esa paciente, ya la recuerdo, es una paciente que tenía una condición en su nariz que, bien que mal, era una nariz que se veía bastante aceptable, una nariz de unas proporciones y unas dimensiones aceptables. Y aquí lo que hay que esclarecerle a la gente es que la perfección absoluta no existe. Las medidas perfectamente exactas en la nariz no existen y que algún grado de variación o de imperfección brinda al paciente naturalidad y no necesariamente por esos pequeños detalles valga la pena intervenir una persona. Ahí viene ese valor que tú mencionabas de la ética. Es clave determinar quién sí y quién no se beneficia realmente de un procedimiento cosmético. El trabajo consiste porque hay cirujanos que se van a operar la nariz y te dejan y todos iguales a la Barbie, pues. Entonces, ¿cuál es la magia y el análisis que tú haces y por qué? ¿Qué incidencia tiene? No solamente en lo físico, sino también en el autoestima. Ok. Uno de los temores más grandes que existe en la gente es el quedar con una nariz postiza, con una nariz artificial, con una nariz que no se vea natural. Sin duda alguna ese es un legado de los años 60 o 70 en donde se operaban las narices a gusto de los profesionales sin tener en cuenta desde ningún punto de vista la opinión del paciente. Hoy en día, una de las partes, uno de los elementos que nos permiten medir el éxito de una intervención es por supuesto la naturalidad que brinda el resultado. Para eso empleamos simuladores tridimensionales, hoy en día están marcas como Vectra y Canfield, que nos ayudan a tener unos resultados mucho más acertados en el alcance real y las limitaciones también de una intervención. Hay gente, como hablábamos del anterior, que se quiere operar y se quiere corregir, que es lo que llaman el síndrome del espejo, porque es que uno a veces dice, pero si es bonita, ¿para qué se va a operar las nalgas, los senos? Sí. O sea, ¿por qué esta cosa? Sí, tocas un tema muy importante y especialmente en los jóvenes. ¿Qué es esto del síndrome del espejo? También se llama dismorfofobia y hoy en día hemos cambiado inclusive ese nombre para llamarlo el síndrome del móvil o del celular. Es aquella persona que permanentemente está buscando su celular o un espejo para ver qué tan atractivo es o qué tan atractivo se ve a todo momento. Tanto es así que genera una mala percepción de la imagen de sí mismo y se ven poco atractivos, se ven poco amables para consigo mismos y buscan cirugías, buscan una cantidad de procedimientos estéticos tratando de corregir cosas que muchas veces son innecesarias o de alguna manera inapropiadas para el paciente.
Entonces, la dismorfofobia o el síndrome del espejo es algo que en los adolescentes hay que evitarlo. No se juzguen por una fotografía, no se juzguen por cómo se ven en Instagram o cómo se ven en un portal de Facebook o en una fotografía de un perfil de WhatsApp. Todos tenemos defectos, todos tenemos elementos de naturalidad que nos hacen individuales y bellos. ¿Cuál es el criterio para decidir a realizar la operación? Vale. Yo creo que hay dos criterios fundamentales. El primero, que hay una decisión personal del individuo por realmente obtener un cambio y que no sea un cambio que surja a partir de influencias externas, de matoneo, de burla, de quejas de los demás, sino que sea una decisión propia de mejorar, de verse y sentirse realmente mejor. Y la segunda opinión la viene dando el cirujano, quien va a evaluar en una consulta médica, que es absolutamente esencial e importante, va a evaluar el alcance de esa intervención y si la intervención amerita un cambio o genera un cambio positivo a final de cuentas. Cuando esos dos elementos son compatibles, es decir, se da una respuesta afirmativa por parte del paciente y del cirujano en el cambio, se procede a hacer una intervención. Sin embargo, el juicio del cirujano es básico al momento de tomar una decisión de una cirugía. ¿Trabajan de la mano con psicólogos, psiquiatras, ustedes? Qué excelente ¿o no? pregunta. Sí, es usual que nosotros como cirujanos recibamos algunos tipos de pacientes que generan en nosotros dudas en cuanto a los alcances de la intervención. Pacientes que en consulta manifiestan preocupaciones, como mencionaba hace un momento, de matoneo, preocupaciones como de presiones externas que les obligan a tener una nueva figura. En esos casos acudimos al psiquiatra o al psicólogo para que haga una evaluación profunda del paciente y de esa manera se determine si quirúrgicamente es un paciente viable o mentalmente estable para aceptar un resultado o no. Ustedes tienen una sociedad, hay una sociedad de cirujanos plásticos. Correcto. ¿Qué medidas han tomado ustedes para esta competencia? No podemos decir desleal porque no se pueden comparar. O sea, una cosa es el cirujano como ustedes y otras son los mercachifles que negocian y le inyectan a la gente todo, hasta aceite de cocina, pues. Correcto, aceite correcto. de carros y todas estas Siliconas, cosas que es absolutamente líquidas. terrible. ¿Qué han hecho ustedes para controlar eso? Porque eso tiene que ver de una manera o de otra con el buen nombre de esa profesión. Sí, la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica ha tratado de promocionar, ha tratado de publicar, ha tratado de acompañar a través de redes sociales, a través de entrevistas televisivas, a través de radio, dar estos comunicados que obligan a las personas a verificar y las inducen obviamente a verificar si el cirujano ha cumplido los requisitos de ley para ejercer la profesión en Colombia. Por supuesto, es difícil convencer a todo el público, pero nuestra recomendación es, por favor, verifiquen que el cirujano tenga la idoneidad necesaria para trabajar en el caso individual de cada uno de ustedes. Hay gente que puede pagarse la cirugía porque no es barata. Hay otra gente que no tiene cómo pagársela, que por eso son los mercachifles que conducen a esto. Ustedes como cirujanos no han pensado abrir algo, o sea, como una opción que sea, si sea concursable o lo que sea, para gente que tiene defectos, que si la vida se le volvió un desastre, para poder lograr lo que mejorar su vida. Qué buena pregunta, Teresa, porque esto va a abrir el campo de la cirugía plástica al alcance de muchas personas. Y quiero aprovechar este momento para decirles a ustedes que es algo que ha existido durante mucho tiempo. Los hospitales universitarios aquí en Colombia permiten que la gente acceda a estos servicios, gente de bajos recursos, acceda a un muy buen nivel profesional para hacer procedimientos cosméticos sin un costo elevado. Por supuesto, no va a ser el cirujano que lleve 20, 30 años haciendo este tipo de intervenciones, serán personas que están o profesionales, médicos que están en procesos de entrenamiento. También existen entidades, y no voy a nombrar aquí algunas, que a través de programas públicos han generado este tipo de acceso de la cirugía estética a personas del común. Hablo de instituciones como por ejemplo hospitales del distrito.
Y hay inclusive medicinas prepagas o planes complementarios que hoy en día también permiten un mejor acceso a la cirugía plástica privada. ¿Cuáles las recomendaciones que le haría a los estudiantes, a los jóvenes? ¿Qué les recomendarías? Tenemos un capítulo muy importante y es que los jóvenes están queriendo cada vez verse mejor y parecerse a estrellas de cines, querer ser celebridades y buscar la perfección en sus físicos. De hecho, hay una cultura que es muy positiva, la aplaudo, esta cultura fitness que vemos hoy en día del cuerpo perfecto. Sin embargo, a eso hay que colocarle un límite. Los adolescentes deben comprender que si bien se pueden hacer algunos tipos de cirugías en ellos, que si bien hay la posibilidad de mejorar cosméticamente, hay limitaciones también para ellos en cuanto a su edad. No han terminado su desarrollo, ni el desarrollo mental ni el desarrollo puramente físico. Y esto hace que tengamos que analizar con mucho detenimiento cada caso para saber si la persona es o no un paciente o un candidato para una intervención quirúrgica. Si me permites, voy a hablar específicamente de la nariz. Con respecto a la cirugía de nariz, vemos que hoy en día se ha dado el fenómeno de padres y madres que regalan a sus hijos a los 15 años una cirugía de nariz como un regalo de 15, está de moda, o el regalo de grado. Hay que advertir a estos papis y estas mamis que definitivamente a los 15 años el crecimiento de los niños no ha terminado, que es una etapa muy temprana, que es un niño que aún no tiene capacidad de decisión de si de verdad vale la pena o no intervenir su nariz y que vale la pena esperar hasta los 18 años para hacer un procedimiento mucho más, concreto, mucho más estudiado y con la ventaja de tener el crecimiento facial completamente finalizado. Esto va a favorecer que no tengamos que repetir la cirugía después porque el crecimiento dañe una intervención en la juventud. Es importante también considerar el aspecto legal. Nosotros debemos entender que los niños están protegidos bajo la ley colombiana, amparados, y esto nos obliga a padres a proteger también la condición física de nuestros hijos. Yo no puedo tatuar a mi hijo de 2 años, yo no puedo operarle los senos a mi hija de 15 años por voluntad propia. El Estado nos protege al ser menores de edad. Escuchen esos padres y escuchen esos adolescentes que son uno que yo ya quiero de 15 que me regale la operación de los senos, las nalgas o la nariz. ¿Y qué pasa con los adultos superiores? Ah, eso es una maravilla. Porque ya como está viejo y está cucho, ¿para qué se opera? Si ya se le acabó la vida, ya aguántese como está. Además porque se le arrugó la piel, se le cayó la nariz, se le cayeron los senos, se le cayó todo. ¿Para qué se opera? Yo en esto acompaño mucho a quienes piensan de esta forma y es verse y sentirse bien no tiene edad. Hoy en día vemos que un gran volumen de personas, hablamos ya que superan los 50, 60 años, acuden a las cirugías cosméticas no solamente por el tema de mejorar un pequeño detalle allí o allá o acá, es simplemente por el tema de sentirse mejor consigo mismos, dar una mejor apariencia a los demás y repito, en esto no hay límite de edad. Tengo un caso de una señora, recuerdo mucho, voy a mencionar su nombre, no su apellido, Gloria, que una vez se hizo su estiramiento facial, lo primero que me dijo en el postoperatorio fue: doctor, agradezco mucho, no tanto la cirugía, sino que ya no me ceden el puesto en el bus, me ven joven. Entonces, miren el trasfondo de esa parte emocional, de cómo cambia una persona, la alegría regresa, la vitalidad regresa, esa sensación de sentirse cómodos consigo mismo ante los demás, es algo que no tiene valor. Hay una clínica que se llama ARA, que es muy interesante porque ahí operan casi, y es solo dedicada a la cirugía plástica. ¿Cómo nace? Bueno, la clínica Dara surge de la idea de un grupo de cirujanos que consideró que en Colombia realmente no existía una clínica de muy alto nivel, con la más alta tecnología,
con los mejores recursos para hacer procedimientos de cirugía cosmética. Tú bien lo mencionabas, la gran mayoría de estas instituciones privadas son casas remodeladas, son consultorios remodelados, pero no en una institución, que en este caso Dara son 7 pisos, solo de una institución dedicada a cirugía plástica con todos los servicios integrados, servicios de estética, servicios de cirugía, consultorios, etcétera, todo lo que requiere un paciente para su propia recuperación. Lleva funcionando ya más de 4 o 5 años y nada, pues toda la persona que desee consultarnos, bienvenida, podrá visitarnos y es tal vez una de las instituciones que está a la vanguardia en cirugía plástica en Colombia. Doctor Alejandro, ¿cuál es la encrucijada de las cirugías plásticas? Saber escoger el paciente, saber determinar el alcance de una cirugía, saber determinar hasta dónde puede uno llevar un beneficio a una persona y hasta dónde definitivamente se debe evitar una intervención quirúrgica. Bueno, llegamos al final, qué tristeza, tenemos mucho tema, haremos otro programa sobre el tema. Mil gracias y por la muchas invitación. Gracias por habernos acompañado. Mil gracias a todos ustedes por la invitación. Y a ustedes, síganos y escriban qué temas quieres que tratamos. Mire que esto de la cirugía resultó un tema supremamente interesante. Escríbanos a redes donde la están viendo aquí y gracias por seguirnos.